Bienvenidos al primer capítulo de The Coaching, un proyecto de contenidos de Cocha, Juntadero Financiero y producido por Estudio DF. Hoy nos encontramos en las oficinas de Rindegastos, partner de Cocha, a quienes les agradecemos por abrirnos las puertas de su casa para tener esta conversación. Mi nombre es Andrea Campillay y hoy nos acompaña Martín Arancibia, CEO y cofundador de Rayo, la firma chilena de logística que en marzo de este año fue adquirida por ClickO, donde actualmente se desempeña como Country Manager en Chile. Martín es ingeniero comercial y MBA con 12 años de experiencia en el desarrollo de negocios y productos de telecomunicaciones, TI y logística. Muy bienvenido, Martín. Andrea, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad, en este espacio que abrimos por primera vez como diario financiero para hablar sobre viajes corporativos y así conocer experiencias que sin duda van a ser muy enriquecedoras para nuestra audiencia. Vamos a partir de lleno desde el viaje del principio, desde la creación de Rayo hasta el día de hoy. ¿Puedes contarme un poco si recuerdas algún viaje de negocios que haya sido transformador a nivel quizás profesional o personal? Bueno, sí, efectivamente el primer viaje que yo hice luego, yo pasé por una etapa de crecimiento profesional en un corporativo, me tocó pasar por varios roles, Product Manager, CAM, gerente, y había un crecimiento bien interesante, pero en algún momento la empresa cambió, hubo un cambio en el liderazgo que a mí ya no me acomodaba y ahí yo decidí a los 35 años que era el momento de emprender y me salió la oportunidad justo cuando estaba haciendo el MBA de un viaje a San Francisco y en ese viaje fue donde, bueno, antes de ese viaje renuncié y en ese viaje fue donde en el fondo fui a buscar nuevas formas de hacer las cosas, aprender de todas las modalidades y formas de trabajo que tienen allá los gurús tecnológicos. Los grandes de la logística, los grandes claro. de la tecnología más que de la logística en ese minuto. Y así fue que viajé para aprender y luego volví a emprender. Y ahí nace Rayo entonces. Ahí nace Mint, mi primer emprendimiento, que es una startup que tiene una plataforma de gestión de conectividad para máquinas. Es algo que no es tan fácil de digerir, pero en el fondo todos los GPS de los camiones, de los buses, los POS de pago cuando pagamos en una tienda, los controles de acceso a los edificios, todo eso llevan una SIM card. Y esas empresas que desarrollan esas soluciones tienen decenas o miles de SIM cards que tienen que administrarlas. Nosotros tenemos la plataforma de administración de esas SIM cards y además tenemos SIM cards que tienen 1, 2, 3, 4 operadores. Ese fue mi primer emprendimiento. Y luego, meses después, en conversaciones con uno de esos inversionistas que creyó en Mint, me dice que andaba con ganas de hacer un Uber de camiones y empezamos a investigar y yo me acordé que conocía a un gerente de Uber de la época y llamo a Juan Andrés, que es mi socio de Rayo, y nace Rayo. Súper. Entonces, ya encaminados en el camino, en el rumbo de la logística, en el 2019, el plan, por lo que yo tengo entendido, era seguir expandiéndose en Chile, ¿no? Y ustedes no tenían como todavía la visión afuera, hasta que llega esta llamada de Blue Box, la aceleradora de México. Entonces ahí preguntarte un poco cómo fue el proceso de iniciar la operación en el país azteca, qué fue lo que más recuerdas quizás de la primera vez que fueron. Sí, la verdad es que es increíble cómo pasan las conexiones y los momentos en la vida, en el emprendimiento, en todo ámbito de cosas. Y claro, recibimos esta llamada que nos invitaban a participar de un concurso de innovación para corporativos en México y obviamente nosotros estábamos en esa época con una mano por delante y otra por detrás y si nos dicen no, si es con todos los gastos pagados. Ah, buenísimo. Viaje. Así que no, Blue Box se portaron increíble. Bueno, ahora para que sepan, Blue Box hizo un merge con Innova 360 acá en Chile, que es de Laura Chicurel, son geniales todos ellos. Y bueno, nos llevaron a México, ganamos ese concurso de innovación y empezamos a operar allá. No teníamos todavía sociedad, no teníamos cuenta corriente y Blue Box nos ayudó en todo ese proceso. Pero la magia del viaje fue haber ido y ganar un concurso de innovación invitados de la nada sin ni siquiera haber tenido un plan. Así que gran viaje. Una gran sorpresa para ustedes gran también. Sorpresa. Súper. Fue el puntapié inicial de nuestra entrada a México. ¿Y cómo se fue dando esta expansión dentro del mismo México? Porque me imagino que, bueno, la primera vez fueron, ganaron, pero después ya instalado, me imagino que también partieron reuniones con otras personas, se movieron quizás dentro de algunas localidades. Sí, bueno,
obviamente ya estando allá con un cliente uno empieza a buscar crecer y ampliar oportunidades. Algunas las vimos con los mismos Blue Box, otras las fuimos encontrando nosotros y nos fuimos empezando a expandir. Luego vino la pandemia y fue un poco difícil continuar la expansión allá, dado que efectivamente estábamos nosotros acá, no teníamos todavía planes de irnos a vivir a México. Entonces le sacamos un poco el acelerador a México, seguimos con clientes, seguimos con operación, pero no estaba tanto en el foco porque acá se nos multiplicó como por 10 veces en una semana wow. La demanda. La demanda claro. de envíos. Entonces teníamos tanta presión acá, con muchos clientes ya teníamos, versus México estábamos con un par. Entonces le dimos el foco a Chile. ¿Y después de la pandemia retomaron este link con México? ¿Fueron haciendo más reuniones quizás? Sí, de hecho siempre fue México la plaza donde dijimos esta es la oportunidad para nosotros efectivamente llegar a ser una empresa latinoamericana, una empresa más grande con más oportunidades, porque Chile es muy interesante pero es muy pequeño lamentablemente como mercado. Entonces, si bien hubo momentos difíciles donde incluso en crisis, cuando se acabó la fiesta de los capitales, de los venture capital en 2022, se pensó en cerrar, fuimos firmes y sostuvimos esa decisión de mantenerla y también en parte gracias a eso es que llegamos al deal que llegamos con Clico hace algunos meses. Súper. ¿Y cuando tú vas a México, vas solo, van con un equipo? ¿Cómo cuántas veces quizás al año vas? A ver, en México ya teníamos establecido un equipo, eran alrededor de 10 personas y yo viajaba 3, 4 veces al año. Ahora, hoy en día con la conectividad y con las videollamadas, la situación es mucho más fácil de administrar que hace años atrás. Yo me acuerdo antes de la crisis social y antes de la pandemia, habían videollamadas, pero la mayoría de las reuniones eran tomar el auto, ir a reunirse presencial, volver. Entonces los tiempos perdidos en los trayectos eran demasiado grandes. Y bueno, hablando de viaje, mucho más. Entonces la posibilidad de estar allá todos los meses era bien difícil y decidimos mantenernos acá. Por lo tanto, formamos un equipo bastante más robusto allá y teníamos un líder bien potente en México. Me quiero tomar de lo último que mencionaste sobre el tema de las videollamadas, que claro, antes la gente no las conocía mucho, después con la pandemia fue como súper el auge de que todos nos conectamos, no nos vemos, pero me imagino que igual hoy en día deben haber deals o reuniones con clientes que siguen siendo presenciales. ¿Cómo decides eso tú? ¿Cuándo decides viajar o cuándo no? Sí, yo te diría hoy en día, así como tirándome un porcentaje al ojo, yo te diría más del 90% de las reuniones que conseguimos o potenciales oportunidades son por videollamada. Es más del 90%. Luego, cuando ya se forma, se genera un interés, hay una oportunidad de cierre, muchos se logran cerrar online, pero algunos sí requieren algunas visitas presenciales. Por ejemplo, en el caso de logística, ir a ver una bodega, entender los procesos del cliente, que los clientes vengan a ver la nuestra. Entonces hay un proceso más presencial. Pero en general te diría que está muy dinámico el tema de usar la tecnología para poder gestionar y avanzar en oportunidades comerciales. Eso no quita que sea todavía muy relevante la interacción humana y por eso siempre dejamos el espacio para reunirnos presencialmente de alguna u otra forma con algún cliente, sea por una reunión, sea por tomarse un café, sea por lo que sea, pero siempre tenemos algún grado de interacción presencial. Pero ya el 90% de las interacciones con los mismos clientes son remotas. Claro, entonces, porque igual es más cómodo para todos, me imagino. Para todos, para el cliente y para nosotros es más cómodo. Entonces, al final se genera menos vínculo en remoto, pero cuando uno lo complementa con esa presencialidad, de repente es súper. ¿Y cómo cambió un poco quizás cómo ustedes planificaban los viajes previo a la pandemia y después de la pandemia? ¿Cambió en algo? Por ejemplo, de repente usan algún tipo de tecnología como para de repente agilizar quizás algún proceso. En términos de viaje, no. Yo creo que los viajes los tomábamos cuando teníamos cosas relevantes que hacer. Ejemplo, mi último viaje a México fue en parte para reunirnos con los fundadores de Clico, con los que cerramos el deal. Además de juntarnos con clientes. Entonces, cada cierto tiempo hay que mantener una cierta relación, un cierto contacto.
contacto ¿Y ahí con como los cuánto clientes tiempo relevantes. van más o menos? ¿Van una semana? ¿Van 3 Yo días? en general viajaba una semana Ya. a México en cada viaje, Ya. en general. Sí. Súper. Y pasando un poco ahora como al background del emprendedor, en tu camino, como tú nos comentaste, fuiste a San Francisco, después volviste, decidiste ingresar a este tema de los chips. ¿Cómo tú descubriste los elementos quizás que fueron marcando a lo largo de tu trayectoria profesional este camino de emprendimiento? ¿Qué fue lo que hizo como clic quizás? Sí. A ver, yo tenía planes de hacer una carrera corporativa. Yo por eso me metí a hacer el MBA y yo quería desarrollarme para llegar a ser director del corporativo en el que trabajaba. Un viaje tradicional. Un viaje muy tradicional. Pero también me di cuenta a los 35 años que con este cambio de liderazgo que hubo en la compañía, quizás me estaba yendo bien y quizás me podía seguir yendo bien 5 años, incluso 10 años más. Pero ¿qué iba a pasar a los 45? ¿Qué iba a pasar a los 50? ¿Qué pasa si venía otro liderazgo del cual yo no era de su gusto? ¿Qué oportunidades iba a tener posterior a esa salida en el caso que tuviera que salir? Y ahí es donde dije, no, yo tengo que hacer mi camino y me convencí de emprender, me autoconvencí. No tuve grandes referentes ni gurús del emprendimiento, solo fue una decisión personal. Prueba y error. Fue una decisión totalmente personal, lo conversé con mi señora, ya teníamos la primera hija y venía el segundo camino y me lancé igual. Pero fue una gran decisión, o sea, tremenda, porque hoy en día tengo esa capacidad de decidir qué quiero hacer, de hoy poder sostenerme. Fueron años bien duros. Los primeros 4 años yo ganaba menos de la mitad de lo que ganaba en el corporativo. Y obviamente los Exceles decían que en 2 años iba a estar ganando más. Entonces, ojo con los Exceles, hay un consejillo para los emprendedores. Pero vale la pena, hay que trabajar y trabajar muy duro para que resulte. Súper. Bueno, hablamos de México y quizás para ir cerrando, hoy día ¿hay algún plan de ir quizá más allá de México a algún otro lugar, algún otro viaje quizás que estén planeando? ¿Como Clico o como yo? ¿Como Clico o como tú? Sí, Clico obviamente tiene planes de expansiones muy grandes. En parte fue por eso que decidimos juntarnos. Nosotros queríamos ser un actor relevante de la TAM. Clico estaba creciendo fuertemente en Latinoamérica. Estamos con presencia en México, Colombia, Argentina, Chile. Ya hemos hecho viajes a Colombia, hemos hecho viajes a Argentina, hemos estado en México y vamos a seguir interactuando porque al final la estrategia y el trabajo que hemos logrado en equipo como cofundadores genera realmente harto valor. Y vamos a seguir viajando y viéndonos y concretando nuevas oportunidades. Ese es como el principal desafío que tenemos, crecer en los países que estamos y pronto más países seguramente. ¿Y tú a nivel personal? Yo a nivel personal estoy con Clico, también sigo teniendo el emprendimiento de Mint que le ha ido bien. Quiero que Mint también se expanda y estoy en conversaciones con mis socios para que se expanda a otros países. Entonces sí, seguramente en los próximos meses y años vamos a seguir haciendo cosas. Al final eso es lo entretenido, lo que te mantiene activo y te mantiene creciendo y desarrollándote profesionalmente. Además también el poder crecer nos ha permitido trabajar con tanta gente diversa en distintos países, distintas culturas. No es lo mismo la cultura en México que la cultura en Colombia, la cultura en Argentina, la cultura en Chile. Entonces, ver esos complementos culturales son súper enriquecedores. Súper. Muchísimas gracias, Martín, por la participación en esta conversación y muchas gracias también a ustedes por ver este primer capítulo.